Buenas tardes, muchachos. Vamos a empezar con una revisión de temas de infectología. Conmigo van a ver la primera parte, que son generalidades en realidad de muchas bacterias, hongos, virus. Y si bien son muchos temas, vamos a tratar de abarcarlo de la mejor manera. Y de lo que vamos a empezar a hablar es acerca de lo que son las enfermedades por priones. En realidad los priones fueron ya definidos, fueron identificados en esta época, en 1982, y se sabe que son unas proteínas que tienen capacidad de ser infecciosas. Lo interesante es que no tienen ácido nucleico. Otra cosa también a resaltar de lo que son los priones es que son resistentes a muchos de contaminantes, ¿no? Pero como son proteínas, sí pueden ser desnaturalizadas o sufrir modificaciones. La proteína priónica en realidad es encontrada en muchas células del organismo. Está encontrada en el cerebro, está encontrada también en algunas células, por ejemplo, en algunas células de leucocitos, glóbulos rojos, plaquetas. Y en realidad no se sabe bien cuál es la función de estas proteínas priónicas. Pero se sabe de que estas proteínas pueden sufrir ciertas variaciones en lo que es el plegamiento y hacerse infecciosas. Entonces, las enfermedades por priones aparecen secundario a una acumulación de estas isoformas anormales de las proteínas priónicas. Se le determina así porque son muy similares a las proteínas priónicas anormales o las que son patogénicas, a lo que son las proteínas, los priones en los bovinos que presentan enfermedad, encefalopatía espongiforme. Es algo similar y en ellos su prión se llama Scrappy. Entonces, estas proteínas que son muy similares a las que presentan los priones en los bovinos, por eso la determinamos así. Lo que se sabe también es que estas proteínas pueden llegar a lo que es el sistema nervioso central. Como les mencioné, pueden estar en múltiples tejidos, pero pueden llegar a través de los axones al sistema nervioso central. Ahora, ciertamente estas proteínas se acumulan, esta es la variación del plegamiento, y por algún mecanismo no muy bien definido llevan a lo que es apoptosis, llevan a lo que es muerte celular. Lo que se ha encontrado es que el gen que codifica esta proteína priónica en humanos está localizado en el brazo corto del cromosoma 20. Eso es algo bien importante a recordar. Ahora, obviamente, si una persona tiene ciertas mutaciones a este nivel, puede desarrollar diferentes enfermedades priónicas y tienen ya una predisposición genética a hacer estas enfermedades. Lo que se sabe también es que basta con una sola mutación a nivel cromosomal y pueden presentar diferentes cuadros clínicos. Estos son los cuadros más importantes. Entonces, las enfermedades son básicamente neurodegenerativas. La principal afectación es a nivel del sistema nervioso central. Eso es algo que hay que considerar. Y son enfermedades crónicas que usualmente tienen un periodo de incubación largo, ¿no? El gran problema con estas enfermedades es que una vez que empieza la clínica, ya no hay marcha atrás, ya sigue un curso de deterioro progresivo llevando a la muerte. Estas son las más comunes. Sin duda la enfermedad priónica más común es esta por Creutzfeldt-Jakob. Tiene una variante, enfermedad de Kuru, también es algo que vamos a ver ahora, y estas dos que en realidad son mucho más raras. Creutzfeldt-Jakob, dentro de todo lo poco frecuente que son estas enfermedades por priones, es la más frecuente. Ocurre más o menos entre un caso por 1.000.000 de personas año. La edad promedio de esta enfermedad es en el adulto mayor, entrando a lo que es ser adulto mayor. Más o menos a finales de la quinta década de la vida es que estos pacientes presentan esta enfermedad. Hay algunas variantes de Creutzfeldt-Jakob que son las que están acá descritas. Hay una variante esporádica que es la más conocida. Dentro de estos casos que se ven, la familiar en realidad que es la única que tiene una mutación genómica en el gen del prión. Hay una iatrogénica que también se ve en pacientes que son sometidos a trasplantes. En algunas partes se han descrito casos de trasplante, por ejemplo, de hipófisis. Esas cosas ocurren en otras latitudes. Y estos pacientes pueden desarrollar secundario a un trasplante, ¿no? Y hay una variante que es la Creutzfeldt-Jakob variante que vamos a ver en los siguientes slides, que está asociada a la encefalopatía espongiforme bovina. Esto es la enfermedad de las vacas locas. No sé si se acuerdan, a finales del año 96, si mal no recuerdo, fue que hubieron casos reportados, que han habido hasta ahora un poco más de 200 casos.
¿Qué es lo que nosotros encontramos en Creutzfeldt-Jakob? Lo que básicamente encontramos es esto. Hay cambios espongiformes, hay pérdida neuronal, hay gliosis. Lo interesante es que muchos patógenos pueden producir una pérdida neuronal. Lo interesante es que en este caso, siendo proteínas propias, no hay mucha inflamación. Eso es una característica importante comparado con otras causas de gliosis. Y hay acumulación de esta proteína priónica que puede ser vista a través de inmunohistoquímica. La clínica de estos pacientes, en realidad, lo principal es el deterioro cognitivo rápido y progresivo, y también puede haber alteraciones del comportamiento imioclonos. Hay algunos síntomas extrapiramidales también que se pueden encontrar y signos cerebelales. Los fenotipos, en realidad, como están acá, se determinan a las variantes del genotipo de la proteína priónica, del codón 129. Y lo interesante es que nosotros cuando vemos demencias, porque Creutzfeldt-Jakob entra en el diagnóstico diferencial de demencias, hay un montón de casos de demencias. Demencias infecciosas, demencias no infecciosas, como lo que ocurre con Alzheimer. Pero lo interesante es que acá hay una tríada típica, que la diferencia de otros tipos de demencia. Lo que nosotros encontramos es una demencia progresiva, hay además mioclonus y hay alteración de la marcha. Esa tríada típica es propia de Creutzfeldt-Jakob. Ahora, ciertamente hay algunos diferenciales para este tipo de demencia, y entre los diferenciales para este tipo de demencia tenemos algunas enfermedades autoinmunes, algunas infecciones, cánceres, carcinomatosis meningia, por ejemplo, algunas intoxicaciones. Pero siempre el cuadro clínico, la tríada típica de esta patología es esta. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico de esta enfermedad que es recontra rara? Bueno, siempre que vemos un paciente con demencia, descartamos algunas otras cosas. Y esta tríada nos orienta mucho a que pueda ser alguna de estas enfermedades. Utilizamos métodos de imágenes. ¿Qué es lo que utilizamos? Resonancia. En la tomografía en realidad no van a ver mayor cosa. ¿Dónde se representan áreas de gliosis? Acá no está bien dibujado, pero en muchas zonas lo que se ve es alteración a nivel de puntamen y núcleo caudado. ¿Qué otras cosas nosotros podemos ver o vemos en pacientes que tienen esta enfermedad? Alteraciones en el electroencefalograma, ¿no? Tienen complejos agudos, periódicos. Hay una proteína importante de que a veces nosotros podemos encontrar, que es la proteína 1433. Esta proteína se puede dosar, sí se dosa en el Perú, en algunos laboratorios especializados. Y básicamente nosotros la dosamos en los pacientes que sospechamos esta enfermedad. Ahora, ciertamente la sensibilidad es baja. La especificidad es un poco mayor, pero si es que sale negativo en realidad no nos descarta 100%. La forma final de demostrar esta enfermedad es por biopsia. Como les comenté, hay algunos cambios histológicos. Puedo hacer inmunohistoquímica y puedo determinar bien y puedo ver bien estas proteínas anómalas. Pero en muchos casos no lo hacemos. ¿Por qué? Porque los pacientes con estas enfermedades, principalmente con así como otras variantes, van a morir. Entonces, un paciente que tiene una demencia progresiva, el paciente está en muy mal estado general, he utilizado otros métodos diagnósticos para hacerlo. Muchas veces los familiares ya no desean proceder a una biopsia, porque obviamente vas a abrir el cerebro, vas a tomar muestras, y siendo el pronóstico tan malo, muy pocas veces se hace. Lo que se sabe es que no hay una terapia efectiva para esto. 100% mortal en el primer año del diagnóstico. O sea, tú diagnosticas y ya sabes que el paciente va a fallecer. No, la gran mayoría no pasa el año. Hay la variante de Creutzfeldt-Jakob, que es esta que está acá. Que esto fue reportado en 1996, hubieron 224 casos hasta el año 2012. Que es el secundario de la enfermedad de las vacas locas, que consistía en ingerir carne contaminada de vacas que tenían esta enfermedad por priones, lo que es en tejido en los bovinos el scrappy. Ahora, también en esta época donde empezaron a ver los casos en Reino Unido, se describieron también algunos casos posibles por transfusión sanguínea, pero no quedó totalmente demostrado. Es similar a Creutzfeldt-Jakob, pero tiene algunas otras características. Da muchos síntomas neuropsiquiátricos, lo que no suele dar mucho a Creutzfeldt-Jakob. La edad también de presentación, como recuerdan, Creutzfeldt-Jakob usualmente aparece a finales de la quinta década de la vida. Esta enfermedad puede ocurrir mucho antes, porque es por ingesta de alimentos, no necesariamente tiene que tener una edad mayor. Tiene un curso más larvado también, no es que mueren al año, pueden morir a los 2, 3 años, demoran un poco más, la supervivencia es un poco mayor. Y hay algunos signos que nos pueden orientar. En lo que encontramos en la histología vemos mucha sustancia mieloide, ¿no?
Afecta mucho lo que es cerebro y cerebelo, ¿no? Y menor grado el tálamo y los ganglios basales, a diferencia del Creutzfeldt-Jakob, que sí agarra ganglios basales. Este es el signo pulvinar o signo del palo de hockey, que esto nosotros podemos encontrar en la resonancia magnética. En este caso la proteína 14-3-3 no nos sirve, no nos ayuda en nada, y en el electroencefalograma no se ven los complejos que se suelen ver con el Creutzfeldt-Jakob típico. Igual el tratamiento no está establecido. La enfermedad de Kuru, esta enfermedad en realidad fue descrita hace muchos años y era porque en esta tribu de la zona de Papúa Nueva Guinea encontraban niños que no podían caminar. Tenían un tremor importante, entonces tenían mucha inestabilidad para la marcha. Y se encontró después ya con biopsias, postmortem y todo eso, en necropsias, que estas personas tenían también una enfermedad espongiforme. Lo interesante es que todas estas tribus, la característica común que tenían era el canibalismo. La clínica que se encuentra en Kuru es tremor distal, ataxia, inestabilidad postural, movimientos involuntarios. Y lo interesante es que inicialmente los pacientes con Kuru entran con un cuadro motor, luego se instaura la demencia. Esa es otra también diferencia con las otras dos que hemos mencionado previamente. Igualito fallecen, aproximadamente el 90-95% a los 2 años de presentación. Se encuentran estas placas, como tiene signos más cerebelosos, la mayor cantidad se encuentra en el cerebelo, y algo interesante es que tiñen paz positivo. La tinción de paz en realidad es una tinción que nosotros usamos para hongos, pero se tiñen con eso. Eso es algo bien importante. Y lo otro que se ve obviamente es la gliosis y la hipertrofia de astrocitos. Estas dos enfermedades por Peyronie son mucho más raras, pero en realidad hay que mencionarlas, ¿no? Este síndrome que es de Herrmann-Ströhler-Schenker, que es hereditario, es autosómico dominante y ocasiona también fosa posterior, compromiso cerebelar con diferentes grados de demencia, ¿no? La muerte es a los 5 años, es un poco más larvado. Y el insomnio familiar fatal, que es la última variedad, que es una enfermedad rápidamente progresiva, es un insomnio progresivo, hay alteración de ritmo circadiano, y lo que presentan los pacientes es mioclonus, ataxia, espasticidad, y las dos son básicamente con estudios genéticos, ¿no? En esta patología no se encuentran cambios en espongiforme, lo que la diferencia de los otros. Ahora de lo que vamos a hablar en generalidades es acerca de lo que son los virus. En realidad hay 1 millón de virus, como vamos a ver en unos momentos, ¿no? Y hay varias formas de clasificarlos, pero los virus, a diferencia de otros microorganismos que son patógenos a nuestro organismo, son intracelulares obligatorios. No pueden estar en el estado. Necesitan utilizar la energía, todo el mecanismo, toda la fábrica de nuestras células para que puedan reproducirse. Se clasifican por tamaño, por la morfología y por la característica del ácido nucleico que tienen. Con respecto a lo que es el ácido nucleico, pueden ser virus ADN o ARN. La cápside, que todos los virus tienen cápside, y es la cubierta del ácido nucleico, mejor llamado cápside, puede ser de 2 formas, lo que es icosaédrica o helicoidal. Algunos tienen envoltura y algunos no, y la envoltura puede ser helicoidal o icosaédrica. La arquitectura del genoma también es distinta, como les mencioné. Algunos pueden ser ADN, ARN, pero algunos pueden ser de doble cadena, algunos pueden ser de una sola cadena, puede tener sentido positivo o negativo, pueden ser lineares o también pueden ser circulares. Esta es una clasificación bien general de lo que son los virus, los diferentes tipos de virus, ¿no? Básicamente en lo que son las cadenas, positiva, negativa, y si es ADN o ARN. Este es un cuadro muy interesante y es un cuadro muy útil a recordar. Acá se determinan bien lo que son los virus RNA. Los virus RNA pueden tener una cápside icosaédrica o helicoidal. Dentro de los que son cápsula icosaédrica, pueden tener envoltura o no tener envoltura. De los que no tienen envoltura, hay algunos virus como lo que es picornavirus. ¿Alguien se acuerda quién es un picornavirus? ¿Cuál? No. Rinovirus. Causa frecuente de resfrío común. Eso es un picornavirus. Los que sí tienen una cubierta, acá tenemos sí ya varios, ¿no? Tenemos flavivirus que incluye lo que es virus dengue, fiebre amarilla, togavirus,
que incluye lo que es enfermedad por fiebre chikungunya, por darles un ejemplo. Los retrovirus, muy importantes, como lo que es el VIH, y el otro retrovirus importante, ¿cuál es? HTLV1, muy bien. Coronavirus, que causa el cuadro de dificultad respiratoria, el medio oeste. Estos ya son, todos estos de acá son virus RNA. Ahora, dentro de acá los que tienen una envoltura, tienen algunos sentido positivo, sentido negativo. Hay algunos interesantes, como lo que es los rhabdovirus, que tienen que ver con la rabia. Ortomixovirus, que tiene que ver con influenza, que es un tema también que van a desarrollar esta semana. Los virus DNA son diferentes a los otros, y en realidad estos virus DNA hay que prestar mucha atención a estos que están acá, los icosaédricos y que tienen una envoltura, porque estos dos, que incluyen a los virus de la hepatitis B y a los virus herpes, pueden estar en estado de latencia, es decir, que pueden causar infecciones crónicas. Al ser virus DNA se puede incorporar al genoma de nuestras células y puede permanecer años, eso es algo bien importante. Igual hay otros virus DNA también relevantes. Entre los virus DNA relevantes, de los que no tienen envoltura, están los adenovirus, que es una causa frecuente de infecciones respiratorias. En esta época, un diferencial importante de lo que es influenza. Cuadro muy similar, un cuadro pseudogripal, puede ser por adenovirus. Si vamos a lo que son, la cápsis es helicoidea o es compleja, que no está bien definido, que es uno u otro. Tenemos otros virus como poxvirus, ¿no? El poxvirus en realidad era el virus de la viruela, que ya se erradicó desde el año 76, no hay ni un caso mundial, debido a la vacunación. Esto en realidad es algo que hacen todos los virus. Estos son los pasos que hacen que el virus utilice nuestra maquinaria y pueda liberarse, se pueda multiplicar, pueda liberarse. Un ejemplo común, por ejemplo, es lo que ocurre, la fijación, por ejemplo, el virus del VIH. El virus del VIH ingresa, va a tener contacto con un receptor CD4, como pueden ser otros virus. Este es un ejemplo. Receptor CD4, proteína GP120, hay un correceptor CCR5, ingresa, penetra dentro de la célula del hospedero. Luego que ingresa, pierden una cubierta, hay una síntesis proteica, en el caso de lo que es virus VIH, hay una transcriptasa reversa, que va de RNA a DNA y se incorpora al ácido nucleico de la célula del huésped. Hay una replicación de estas cadenas, luego ocurre un ensamblaje y luego ocurre una liberación. Esto es lo común que hacen todos los virus. Otros microorganismos no hacen esto porque no necesitan de nuestra maquinaria, de nuestra producción de proteínas para que puedan multiplicarse. Eso fue lo de que es generalidades de los virus. Obviamente en esta semana van a hablar de muchos virus importantes día a día. Y ahora vamos a hablar de generalidades de las bacterias. En las bacterias en realidad son células procariotas, que las diferencian de las eucariotas, en las cuales nos incluimos, en las cuales están incluidos otros animales o hongos protozoos, como también vamos a mencionar en algunos momentos. Y una diferencia, por ejemplo, es el tamaño, ¿no? Las eucariotas típicamente son mucho más grandes que las procariotas. Una cosa importante, la membrana nuclear. Las eucariotas tienen membrana nuclear, los procariotas no. Con respecto a esto, que son las estructuras citoplasmáticas o que tienen que ver con las organelas, muchas son distintas. Por ejemplo, aparato de Golgi, mitocondrias, eso es común en todas las eucariotas y están ausentes en lo que son las procariotas. La pared celular está presente en los hongos. Esa es una característica, porque todas las procariotas sí tienen una pared celular. Acá de los eucariotas, las únicas que tienen pared celular son los hongos, y son diferentes comparado a lo que son con las bacterias. La reproducción, básicamente las procariotas se reproducen por fisión binaria, a diferencia de las eucariotas, que puede ser por vía sexual o asexual. Esta es otra diferencia donde van a ver la cantidad de organelas que tiene una célula eucariota y la cantidad de organelas que tienen las procariotas. En realidad las procariotas no tienen mayores organelas. Lo que sí tienen importante es los plásmidos. Los plásmidos son estructuras que en realidad pueden servir para conservar algunos genes de resistencia que pueden ser transmitidos a otras células, por ejemplo, o pueden mantener algo de proteínas para su posterior degradación y servir de combustible para la replicación de estas células. La taxonomía en realidad incluye desde un dominio, un reino, una clase, un orden, una familia. Este es un ejemplo, por ejemplo, dentro de las bacterias, en las proteobacterias, acá son las alfa, beta, gamma.
Y dentro de estas se habla de un orden. Este ejemplo lo que incluye son del orden enterobacteriales, la familia Enterobacterias, y todas estas son los géneros de Enterobacterias. Y cada uno de los géneros tiene una especie definida, ¿no? Este es un ejemplo para lo que es Shigella dysenteriae. Obviamente también todas estas bacterias yo las puedo clasificar según muchas cosas, ¿no? Según si tienen plásmidos o no tienen plásmidos, la forma celular, las tinciones, como es la principal forma de clasificación que tenemos de estas bacterias. También si necesitan ciertas cosas, por ejemplo, si necesitan carbono, si necesitan nitrógeno, si necesitan oxígeno, si son aerobias o anaerobias. Según el ciclo vital, según la temperatura, según el hábitat donde están. Y vamos a empezar con esta parte que en realidad esto es de lo más común, la tinción Gram. La tinción Gram a nosotros nos sirve para clasificar las bacterias y se basa mucho en lo que es la pared celular. Las Gram positivas en realidad tienen una capa grande de péptidoglicano, pero además tienen, que no está acá en este gráfico, tienen ácido teicoico. Eso es una característica de la pared celular. A diferencia de las bacterias Gram negativas, las Gram negativas tienen lipopolisacárido en mucha mayor cantidad. Y esa es una diferencia bien notoria. Esto tiene una capa gruesa de ácido teicoico y esto de lipopolisacáridos. Obviamente algunas de estas son encapsuladas, como vamos a ver más adelante. Hay algunas bacterias que son encapsuladas y otras no. Esta es una clasificación general de muchas bacterias. Por ejemplo, acá hay los cocos Gram positivos, que vamos a andar un poco más adelante, que incluyen los cocos catalasa positivo y los catalasa negativos, ¿no? Dentro de los catalasa positivos, tal vez el más relevante por la gran cantidad de infecciones que produce son los estafilococos, ¿no? Hay muchos estafilococos, como vamos a ver más adelante en una clasificación. Los que son los catalasa negativos incluye estreptococo. Si nosotros nos vamos a bacilos, esos fueron cocos. Si nos vamos a los bacilos Gram positivos aerobios, Nocardia, por ejemplo. Nocardia es un bacilo Gram positivo bien importante, que van a ver creo también el miércoles o jueves, que tiene ácido micólico en la pared celular. Ácido micólico es un componente básico en lo que son las micobacterias y que sirve mucho para la tinción de Ziel-Nielsen. Es decir, que estos bacilos Gram positivos pueden teñir levemente a una tinción de Ziel-Nielsen o Quinjon, una tinción ácido-alcohol resistente. Eso es una característica de este grupo. Hay otros que no tienen ácido micólico, como son los que están acá, como Streptomyces. Listeria es otro bacilo Gram positivo que típicamente Listeria produce enfermedad en los extremos de la vida. En los neonatos sepsis, en los ancianos puede producir meningitis. Cuando nos vamos a lo que son los Gram negativos, hay cocos bacilos y los bacilos puros, ¿no? Dentro de lo que son cocos y bacilos, Neisseria, gonorrea de meningitidis, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, el meningococo, que produce meningitis en ciertas zonas y causa epidemias. Cuando vamos a lo que son los bacilos, en realidad dentro de las enterobacterias tenemos un montón, ¿no? Que en realidad estas son muy conocidas. E. coli, por ejemplo, la principal causa de infección urinaria en todo el mundo, ¿no? Hasta la actualidad. Inclusive en el ámbito nosocomial también es E. coli, pero es una E. coli que es usualmente resistente a algunos antibióticos. Klebsiella igualito, causa neumonía nosocomial. Salmonella, tifi y no tifi, fiebre tifoidea. Salmonelosis no tifi puede producir diarrea, por ejemplo. Shigella, causa disentería. Yersinia, van a tener también clase de peste, Yersinia pestis, por ejemplo. Nos vamos a lo que son algunos otros gérmenes que también tienen, estos también son bacilos, que incluye lo que es Acinetobacter, que es un bicho frecuente en los hospitales, es un bicho resistente a muchos antibióticos que causa neumonías y que causa bacteremias. Acá también dentro de los otros bacilos se incluye lo que es Bartonella, ¿no? La enfermedad de Carrión, Bartonella bacilliforme, que obviamente ustedes saben bastante de esto porque es una enfermedad que es propia de nuestro país. Pero también hay otras Bartonellas, como Bartonella genselae, que puede producir enfermedad de arañazo de gato. Legionela, la enfermedad de legionario, neumonía asociada a conductos de agua, eso es otra cosa. Y esto básicamente son positivos y negativos anaerobios. Positivos anaerobios, peptostreptococo, comúnmente en la boca. Estos son cocos Gram positivos. Si nosotros vamos a bacilos Gram positivos, Propionibacterium, que se encuentra en pacientes que tienen acné, hay una sobreproducción de esto. Clostridium,
una causa, como vamos a ver más adelante, de fascitis necrotizante, por ejemplo. Y también hay bacilos gram negativos anaerobios como el fusobacterio. Entonces, en la boca, cuando nosotros vemos anaerobios, tenemos dos principales. Dentro de los positivos, peptostreptococo, dentro de los negativos, fusobacterio. Y hay otras bacterias más que también van a ir viendo, como son micoplasma, ureaplasma, que no están en esta clasificación. Y también las espiroquetas, como lo que es Treponema pallidum, que causa sífilis. Esta es una identificación de lo que son los gram positivos bajo algunas pruebas bioquímicas y nos sirve mucho para diferenciarlos. Por ejemplo, lo que son cocos y bacilos. Los cocos, catalasa si es positivo o negativo. Si es catalasa positivo, yo aplico un test de bacitracina. Si es resistente, voy a un test de coagulasa, Staphylococcus aureus. Entonces, Staphylococcus aureus, por ejemplo, es una bacteria, es un gram positivo que es catalasa positivo y coagulasa positivo. Ese bicho sí tienen que conocerlo porque está recontra común. Si nos vamos a lo que son los catalasa negativos, vamos a lo que son los estreptococos. Y de los estreptococos hay varios grupos. Los alfa-hemolíticos, los beta-hemolíticos y los gamma-hemolíticos. Dentro de los beta-hemolíticos, estreptococo del grupo A, el estreptococo piógenes, causa frecuente faringitis, glomerulonefritis postestreptocócica. Se relaciona mucho a lo que es estreptococo piógenes. Infecciones cutáneas, de igual forma. Si nosotros vamos a lo que son los gamma hemolíticos, que prácticamente no producen hemólisis, enterococo. Enterococo es un bicho que también puede producir una alfa hemólisis, pero más comúnmente gamma hemólisis, es una hemólisis incompleta, que produce infecciones de tracto urinario asociadas a catéteres nosocomialmente. Endocarditis también puede haber enterococo. Dentro de los alfa hemolíticos, Streptococcus pneumoniae, ¿no? La causa más frecuente de neumonía en todo el mundo, al igual que meningitis comunitaria. Cuando nos vamos a bacilos, básicamente los bacilos de relevancia, que son catalasa positivo, todos son catalasa positivo, listeria, como les mencioné, y bacillus. Dentro de bacillus anthracis, como vamos a ver más adelante en lo que son enfermedades emergentes. Con los gram negativos, en realidad, la clasificación también se hace a través de algunos métodos bioquímicos, ¿no? Esto es lo general de los cocobacilos, cocos y bacilos. Dentro de los bacilos hay muchos que son muy importantes, que se conocen como bacilos fermentadores. Cuando hablamos de bacilos fermentadores se refiere a bacilos que fermentan la lactosa. Y en ese grupo, ¿qué es lo que encontramos? Las enterobacterias propiamente dicho, lo que es E. coli, Klebsiella, Enterobacter también podemos encontrar. Cuando vamos a los bacilos no fermentadores, que son bacilos que no fermentan la lactosa, incluimos estos. Y dentro de los no fermentadores, básicamente pensamos en que son bichos si son oxidasa negativos o si son oxidasa positivos. Dentro de que son oxidasa positivos tenemos Pseudomonas, la principal causa de neumonía nosocomial. Un bicho que siempre tengo que pensar en neumonía nosocomial tiene que ser Pseudomonas. Entonces son bacilos no fermentadores. Esto es lo que les comentaba acerca del ácido micólico. Esta es la pared celular de las micobacterias. Es distinto a los otros bichos. ¿Por qué? Porque tienen gran cantidad de ácido micólico. Eso le da rigidez a la pared y sirve también para su patogenicidad. Le da virulencia. Los tres factores de virulencia en realidad que componen esta pared de las micobacterias son el ácido micólico, el lipoarabino manano y el péptido glicano. Entre los tres se basa su virulencia de todas las micobacterias. Tienen una clase de micobacterias atípicas, pero este es un cuadro que en realidad resume algunas de ellas. Las típicas patógenas, el complejo Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, africanum, que son enfermedades que en realidad TB es algo común, también tienen una clase de TB, y hay otras micobacterias atípicas. Ese es el otro nombre con el que se conocen. Acá dentro de las más comunes, dentro de lo que encontramos, Mycobacterium avium, ¿no? Que es una enfermedad, es una micobacteria que causa enfermedad principalmente en pacientes inmunosuprimidos, principalmente con pacientes con deficiencia de células T, es decir, con pacientes con SIDA. Hay algunas otras micobacterias como lo que es Mycobacterium chelonae. Mycobacterium chelonae es una micobacteria que causa infecciones cutáneas y del tejido subcutáneo, asociado a lo que son aplicaciones de L-carnitina para bajar de peso. Hay casos reportados de esto en el Perú. Infecciones por Mycobacterium chelonae, se aplican L-carnitina y a la vez transportan este bicho. Masoterapia es como lo conocen. No sé si ustedes, chicas, se han hecho alguna reducción, alguna cosa, pero es una enfermedad que uno puede adquirir.
¿Qué tipo de enfermedades presentan los pacientes que son esplenectomizados? ¿Por qué bichos? Encapsulados, ¿no? Tienen que ser encapsulados. Y de estos encapsulados, ¿cuál es el más frecuente? Neumococo, ¿no? Neumococo es el más común. Tanto así que los pacientes que van a ser sometidos a una esplenectomía, nosotros los tenemos que vacunar. Los tenemos que vacunar contra neumococo, contra Haemophilus influenzae y contra Neisseria meningitidis, ¿no? Contra estos 3 patógenos. Dentro de estos 3, el más prevalente, de lejos, neumococo. Vamos a hablar algo acerca de lo que son los hongos. En realidad, los hongos se diferencian por los eucariotos por algunas características, ¿no? La pared celular, como recuerdan, lo que tienen las bacterias, la pared celular tiene bastante peptidoglicano, es un componente común. Lo que tienen los hongos es quitina y glicano, beta y glicano en algunos casos. Y la membrana celular que tienen los hongos está compuesta a nivel de ergosterol. Ese es el lípido que tienen bastante ergosterol en su membrana celular. Que obviamente estos dos son lugares que nosotros vamos a atacar con antifúngicos. Es algo, un gráfico más adelante va a hablar algo de eso. Ahora, ¿qué hacen los hongos? Típicamente degradan la materia orgánica. Algunos son saprofitos, es decir, que subsisten en materia muerta o en descomposición. Simbiontes es que viven con otros organismos y los dos, hay un estado de simbiosis, ambos se benefician. Otros son comensales, por ejemplo, Cándida es comensal en mucha parte de nuestro árbol traqueobronquial y también de la boca y de algunas localizaciones del tubo gastrointestinal. Se desarrollan y no afectan ni benefician a nuestro organismo, ¿no? Y muchos, los que son patogénicos, son parásitos, es decir, que perjudican al huésped. Esto es lo que les mencionaba acerca de los hongos y los antifúngicos. En realidad tenemos la membrana celular y tenemos la pared celular. Como les mencioné, en la pared celular hay quitina y hay glucanos, ¿no? Entonces, algunos antifúngicos, como son las equinocandinas, actúan en este nivel. Cuando nosotros vamos a lo que es la membrana celular, como les mencioné, membrana celular hecha casi 100% de ergosterol, es el componente principal. Entonces hay algunos medicamentos que actúan a este nivel. Fluconazol, tal vez es de los azoles que más utilizamos, actúa a este nivel, a nivel de la síntesis de ergosterol. Hay algunos otros fármacos que también actúan a nivel de membrana celular, como son los polienos, el anfotericin B. Tal vez han visto el uso de anfotericin B para tratar, por ejemplo, criptococo, así como algunos otros hongos. Esto es lo que utilizamos y este es el nivel que actúan, ¿no? Flucitocina tiene que ver con la síntesis de ácido nucleico. Flucitocina es una droga que también usamos para criptococo. Y grisofolvina, que también tiene que ver con los microtúbulos, con los cambios y la inhibición de la mitosis. Y eso tiene que ver este fármaco en lo que es Tinea capitis, por ejemplo, ¿no? Lo que es Querión. Hay dos formas grandes de clasificar a los hongos, lo que son las levaduras, hongos levaduriformes o hongos miceliales. Es una forma común de clasificarlos. Las levaduras son las que están acá, típicamente son unicelulares, usualmente geman, se reproducen por gemación, pueden producir pseudohifas y forman colonias redondeadas o mucoides en lo que son las placas de agar, ¿no? En lo que es en agar saburo. En cambio, los micelios son organismos pluricelulares, forman hifas, como ven acá. Hay diferentes tipos de hifas. Las hifas cenocíticas, que usualmente son huecas, multinucleadas. Las septadas, que se dividen por tabiques. Acá en realidad no se ve mayor tabique. Y hay hifas también que son vegetativas y aéreas. Las aéreas crecen sobre el agar saburo y favorecen su diseminación. La mayoría de estos hongos son aerobios. Pueden producir algunos metabolitos primarios como los que están acá y secundarios antibióticos, incluyendo lo que fue la penicilina, ¿no? La duplicación celular ocurre en horas y se reproducen básicamente por formación de esporas, ¿no? Algunas son formación de esporas por vía sexual con una meiosis o por otra vía que es la vía asexual con mitosis. Cualquiera de los dos pueden ser producidas por estos hongos. Aquel ejemplo que está acá es de la vía asexual con producción de mitosis. Y este es el esporangio, y este es un hongo que se llama mucor. En cambio hay otras estructuras que se llaman conidias, que este es el ejemplo de lo que es Aspergillus, ¿no? Son formas de esporas en la vía asexual, ¿no? Las dos son diferentes, como se dan cuenta, la morfología es distinta.
Este gráfico también denota lo que es la gran cantidad de hongos que tenemos, ¿no? Dentro de lo que nosotros vamos a la clase Zygomycetos, estos hongos Rhizopus, Mucor, Absidia, son hongos usualmente filamentosos, que básicamente son miceliales. Estos hongos en realidad producen enfermedad básicamente en el paciente trasplantado, el paciente con inmunosupresión severa. Ahí es donde están estos hongos. Otro grupo de pacientes que tienen enfermedades por mucor son los pacientes diabéticos. También pueden presentar este tipo de enfermedad fúngica invasiva. Después vamos más abajo y vamos a ver a la clase Asciascomycetos, donde el notable representante de esta clase es el Pneumocystis jirovecii, ¿no? Pneumocystis jirovecii es en el humano y Pneumocystis carinii, ¿dónde está? ¿En dónde? ¿En qué organismos? ¿En qué organismo está? No es en el ser humano. Antes se pensaba que era Pneumocystis carinii, ¿no? Pero ustedes cuando han llevado, ya no han llevado Pneumocystis carinii, ¿no? ¿O sí han llevado Pneumocystis carinii? ¿Sí? Algo así. Pero eso ya cambió, ya desde el año 88, ya es una clasificación recontra antigua. Carinii en realidad está en la rata. Pneumocystis carinii está en la rata. Entonces el humano, hay muchos que son una rata, pero no tienen este bicho. Lo que tiene el ser humano es Pneumocystis jirovecii. Frecuente enfermedad, neumonía, ¿no? Del inmunosuprimido. Ahora vamos a lo que son la clase Deuteromycetos, este orden criptococales, en los que incluye algunas levaduras como son Candida, ¿no? Candida en realidad todo tipo de enfermedades, ¿no? De enfermedades cutáneas, enfermedades profundas, sistémicas. Trichosporum, también enfermedades cutáneas. Dentro de lo que son el orden Moniliales de la familia Monilaceae, Hipodermophyton, que básicamente produce Tinea corporis. Acá se incluye también el paracoco, que es una micosis endémica. Hay casos de paracoco en nuestro país. Y Aspergillus, ¿no? Que también Aspergillus es un hongo ubicuo, está en todo lado y puede producir enfermedad severa en paciente inmunosuprimido. Estas son algunas características de todos los grupos de hongos, como les comenté, los zigomycetos que causan zigomicosis o mucormicosis. Estos son los agentes, son hifas anchas, de pared delgada, su reproducción es por vía sexual. Pneumocystis tiene formas tróficas y estructuras tipo quiste, eso es lo interesante. En realidad con Pneumocystis se ha pasado de ser un parásito, una bacteria, volvió a ser parásito, acabó siendo un hongo, ¿no? Porque tiene una morfología bien interesante, forma quistes como lo hacen los parásitos. Lo que vamos acá, los deuteromycetos, son levaduras de gemación, forman hifas septadas y también su reproducción es por vía sexual. Esta es otra forma de clasificar según el cuadro clínico que producen. Micosis superficiales, acá hay algunos grupos, Malassezia furfur, que causa la epiteliasis versicolor. Cutáneas y subcutáneas, acá se incluyen todos los que causan tinea, ¿no? Trichophyton, Epidermophyton, Cándida siempre está. Micosis endémica, básicamente 4 se describen: blastomicosis por Blastomyces dermatitidis, histoplasmosis por Histoplasma capsulatum, coccidioidomicosis por Coccidioides simitis y paracoccidioides por Paracoccidioides brasilenses. De estas solo hay 2 que tenemos en el Perú, que es histoplasma y paracoco. Son los 2 hongos endémicos que tenemos en nuestro país. Paracoco en realidad muy asociado a lo que son cultivos de café. El área principal de caso de paracoco en el Perú, Junín, cultivos de café. Lo que es con histoplasma, la cueva de las lechuzas, no sé si se acuerdan haber tenido esa clase, la cueva de la lechuza, que ahí está el histoplasma, pero este hongo en realidad no se asocia mucho a la lechuza, sino al murciélago, porque dicen que en la cueva de las lechuzas hay muchos murciélagos, entonces está en la heces de estos murciélagos. Y las micosis oportunistas, Aspergillus, ¿no? Aspergillus fumigatus siendo el más importante de todos los Aspergillus, pero hay una serie de Aspergillus, ¿no? Cándida, vuelve a aparecer Cándida, como le digo, Cándida está en todos lados. Cándida albicans y Cándida no albicans. ¿Cuál es la diferencia entre las albicans y las no albicans? Aparte del nombre, ¿cuál es la diferencia? Lo usual con las cándidas y las albicans versus las no albicans es que las albicans son usualmente sensibles a lo que es fluconazol, a lo que son los azoles, a diferencia de las cándidas no albicans que típicamente son resistentes a azoles o a los azoles antiguos como es fluconazol. Esa es una de las diferencias, ¿no? Vamos a hablar algo de lo que son los parásitos. Y los parásitos en realidad pertenecen al reino animal y son
dos subreinos bien distintos, lo que son los protozoes, como ven acá, que este es un Cryptosporidium, y lo que son los metazoes, como son estos, que este es el Pedículos humanos, ¿no? Entonces, los dos pertenecen al mismo reino, ¿no? Igual ambos son parásitos, pero son totalmente distintos, ¿no? Los protozoas, como ven acá, usualmente son unicelulares, tienen actividad en una sola célula, es decir, parasitan una sola célula. Los metazoas son pluricelulares y tienen actividad en tejidos, en órganos. Ya no agarran solo una célula, agarran todo un órgano, un tejido. Vamos a empezar con los protozoarios. Los protozoarios en realidad tienen este tamaño, ¿no? Desde 2 micras hasta 100 micras. Tienen membrana celular, tienen organelas, tienen retículo endoplasmático, tienen vacuolas y son móviles por pseudopos, por flagelos, cilios, y se nutren a través básicamente de lo que es fagocitosis, ¿no? Y tienen vacuolas que reservan cierta energía, tienen vacuolas digestivas, ¿no? Los flagelados y los ciliados además tienen periostoma, que es como una boca. Ahora, la forma quística de estos protozoarios los permite estar en un estado quiescente, en un estado latente, que no requiere mayor energía, ¿no? La reproducción es por fusión binaria, fisión múltiple sexual. ¿Se acuerdan qué bicho es este? Giardia, ¿no? Muy bien, Giardia. ¿Y este? Ese sí es más difícil. Este acá. Toxo, escuché por ahí. Muy bien, toxoplasma. Muy bien, son los brachizoitos en tejido. Muy bien. Entonces, acá tenemos los diferentes parásitos, lo que son los protozoes, que comprometen lo que son las amebas, los flagelados, los ciliados, las coccidias, ¿no? Las amebas en realidad se reproducen por fisión binaria, tienen algunos pseudópodos. Como se dan cuenta acá, todos estos tienen orientación básicamente a lo que es tubo gastrointestinal, porque son anaerobios facultativos. Es decir, vamos a ver más adelante las amebas que ocasionan enfermedades en tubo gastrointestinal, al igual que los flagelados, ciliados y coccidias y microsporidium. Este es un cuadro tal vez un poquito mejor que el anterior, donde mencionan diferentes protozoos intestinales, en lo que es entamoeba histolítica, que es una causa de disentería, ¿sí? Entamoeba histolítica, aparte de disentería, ¿qué otra cosa me puede dar? ¿Qué más me puede dar? Hay entamoeba histolítica en el norte del país. ¿Qué más me puede dar? Muy bien, abscesos. Absceso hepático. El absceso hepático amebiano es por este bicho. El absceso hepático piógeno es por cualquier enterobacteria, cualquier bicho que estuvo en la sangre y sembró. Giardia lamblia también es otro bicho que es muy frecuente en nuestra población, es altamente prevalente. Balantidium coli, que también es un patógeno intestinal que viene del cerdo. Isospora, Cryptosporidium, Enterocitón, estas son llamadas coccidias, y las coccidias básicamente producen enfermedad en el paciente inmunosuprimido. Dos grandes grupos han sido afectados por lo que son las coccidias como causa de diarrea principalmente crónica, los pacientes que son desnutridos, niños desnutridos, y hay estudios de eso en Perú, o los pacientes con VIH básicamente en estadio SIDA. Son los dos grupos que presentan básicamente diarrea por coccidias. Hay protozoes urogenitales como el Trichomona vaginalis, ampliamente conocido, y hay protozoes de la sangre y tejidos, como lo que incluyen Naegleria, Cantamueva y Balamutia. ¿Cuál es el otro nombre de estos bichos? Amebas de vía libre, muy bien, claro. Y Balamutia hay en el Perú, sí tenemos casos de Balamutia. Hay literatura publicada acerca de Balamutia. Naegleria, ¿qué produce? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda por ahí? No se acuerda. ¿Alguien se acuerda? Arriba, meningitis. Ciertamente, Naegleria produce una meningitis hemorrágica. Acantamueva. ¿Se acuerdan? ¿Por ahí que se acuerdan? Ojo, claro, queratitis. Queratitis asociada a contaminación. ¿Y Balamutia qué produce? Balamutia básicamente dos cosas: compromiso cutáneo, úlceras crónicas, diferencial de tuberculosis y otras cosas más, y compromiso cerebral, abscesos amebianos. Plasmodium, bueno, malaria en realidad no es algo de lo que vamos a hablar ahora, porque saben todo lo que produce malaria. Toxoplasma igual, ¿no? Leishmania, ¿no? Uta o Espundia, ¿no? Las dos formas más conocidas en nuestro país. Y Trypanosoma cruzi. ¿Qué produce Trypanosoma cruzi? Enfermedad de Chagas, ¿no? Estos son los protozoos intestinales de mayor relevancia. Este es Balantidium coli y este es Cryptosporidium. Siempre Balantidium coli es el más grande. Este es entamoeba histolítica porque tiene núcleo y tiene un glóbulo rojo.
causa disentería. Entonces, dentro de la clase sarcodina tenemos entamoeba histolítica, esta es patogénica, altamente patogénica, y hay otras entamoebas no patogénicas, como es entamoeba dispar, entamoeba coli. Cuando vamos a los flagelados, Giardia, ¿no? Giardia, que está por acá, altamente frecuente, ¿no? Y algunos otros flagelados no patogénicos. Lo que son los ciliados, Balantidium coli, cocidas, las que ya mencionamos, y microspora, causa también microsporidium, que es una causa de diarrea, también del inmunosuprimido, que son estos dos de acá. Ahora vamos a ir a lo que son los metazoos y empezamos con lo que son los helmintos, ¿no? Estos organismos, como ven, son organismos grandes, son pluricelulares, el tamaño puede ser desde 1 milímetro hasta más de 1 metro. Tienen una superficie externa, que es una cutícula protectora, y los platelmintos tienen tegumento. Entonces, los no platelmintos tienen cutícula, los platelmintos tienen tegumento. Ese es el nombre que se les conoce. Tienen estructura de fijación, tienen ganchos, tienen escólex, tienen ventosas que le permite adherirse a ciertas localizaciones. Básicamente, estos elementos de fijación tienen localización anterior. Lo interesante es que presentan sistema nervioso primitivo, hay tubo digestivo y hay sistema excretor, ¿no? Ya hay dos tipos de helmintos, lo que son los nemátodos y los platelmintos. Estos organismos se nutren básicamente por ingestión activa. Como recuerdan, tienen ganchos, tienen ventosas, pueden absorber los nutrientes del hospedero. Tienen músculos, se movilizan. Entonces, si tienen músculo y se movilizan, tienen alto requerimiento energético. Metabolizan carbohidratos, pueden almacenar glucógeno, eso es algo bien importante. Pueden reproducirse a través de huevos. Secretan enzimas que pueden destruir células del hospedero. Por eso es que hay muchas de estas infecciones que pueden estar crónicamente en nuestro organismo, escapan al sistema inmune. Y pueden modificar algunas partes de su superficie externa para evadir el sistema inmunológico. Estos son los nemátodos y los platelmintos. Nemátodos son pluricelulares, lisos, fusiformes, tienen sexos separados. Los adultos usualmente son aerobios, las larvas posiblemente, los adultos, anaerobios, las larvas son aerobias. Y acá son los tremátodos y cestodas, ambos son pluricelulares, ambos son hermafroditas. Los nemátodos, también llamados nematelmintos, presentan cuerpos cilíndricos, esa es una diferencia con lo que son los platelmintos. Tienen aparato digestivo completo y principalmente son patógenos intestinales o pueden afectar la sangre. Con respecto a lo que son los platelmintos, tienen cuerpos aplanados en formas de cintas y los ciclos vitales son complejos porque usualmente requieren algún huésped intermediario. Tremátodos y cestos. Los tremátodos tienen forma de hoja, mayormente son hermafroditas. Los cestos tienen forma de cinta y presentan proglótidos o segmentos. Y estos no tienen sistema digestivo, se nutren directamente por absorción. Esto es una larga lista de lo que son los nemátodos, entre los que están los nemátodos más importantes. Enterobios vermiculares, causa de los oxuriosis, enfermedad muy prevalente, parasitosis muy frecuente en los niños, altamente frecuente en los niños. Se paran rascando, uno ve el calzoncillo, a veces puedes ver inclusive algunos de los parásitos, son parásitos bien chiquitos, blanco nacarados. Probablemente ustedes han visto algún oxuro, ¿no? ¿Sí? Bueno, algunos han visto oxuro, algunos no. Bueno. Ascaris, son parásitos mucho más largos. Mecanismo de transmisión principalmente por vía fecal oral. Toxocara, en realidad Toxocara es el parásito viajero. Toxocara puede producir síndrome de Loflel. Hipereosinofil es otra cosa que puede producir Toxocara, puede causar trastornos oculares, trastornos en la vista, ceguera, estrabismo adquirido, causa frecuente, Toxocara. Ancilostoma duodenale y Necator americanos también se conocen como uncinarias. Básicamente nosotros lo podemos adquirir caminando en suelos infectados porque tienen larvas de vía libre, las larvas están ahí en la tierra. Strongyloides certicoralis en realidad es un parásito muy interesante porque Strongyloides no necesito ir a la selva para coger este bicho. Hay Strongyloides en Lima, hay varios casos de Strongyloides, probablemente algunos de ustedes han visto Strongyloidiasis. Y Strongyloides en realidad puede dar múltiples cuadros clínicos, pueden ser cuadros sistémicos, pueden afectar el pulmón, pueden llegar hasta el cerebro.
Y el problema con estrongiloides es que a la par de ser un patógeno intestinal, puede penetrar la mucosa intestinal, puede entrar a torrente sanguíneo. Y si penetra la mucosa intestinal, obviamente se lleva a los bichos que están en el intestino, asociados a sepsis por gram negativos. Es algo que nosotros vemos en los casos severos de estrongiloidiasis, causa de diarrea crónica. Lo aloa, que en realidad es una enfermedad que causa básicamente ceguera,